Amigos, ¿cómo están? Oigan, primero que nada, quiero pedirles una disculpa porque no he podido subir video ni la semana pasada ni la semana antepasada a este bonito espacio, pero mientras estoy preparando un video de nuestro santo patrono Guillermo del Toro, quiero compartirles un análisis que hice sobre una película de terror que entiendo no es la mejor película de terror que hay, pero estábamos platicando en Twitch, en Zoom F7 sobre The Medium y de ahí salieron algunas referencias del director y empezamos a platicar sobre cine de terror y apareció Actividad Paranormal 2. Espero que lo disfruten muchísimo, tanto como yo lo disfruté. Y ahora sí, no sé si esta semana, muy probablemente esta semana, pero si no es esta semana, la próxima va a haber un video muy interesante sobre el cine de Guillermo del Toro y algunas reflexiones que me surgieron a partir de revisar con todo y claxon del coche este bonito trabajo. Pero bueno, mientras este video llega, les comparto este maravilloso análisis. Muchas gracias, suscríbanse, ya saben, déjenme sus comentarios sobre qué les pareció y no olviden activar esa bonita campana para que sigamos en esta bonita conversación en torno al cine, sí, y muy posiblemente en torno a otros temas que eventualmente llegarán al canal. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y los dejo con el análisis. Cuídense. No sabemos qué va a pasar, güey. No sabemos si se va a mover si se va a abrir una puerta. No sabemos si se va a prender o se va a apagar una luz. No sabemos si va a aparecer algo corriendo. No sabemos qué va a pasar, güey. No sabemos. Esa misma expectativa, ese mismo trabajo de suspense, es el trabajo de suspense y es la misma expectativa que nosotros vivimos cuando vemos un video casero en algún canal de YouTube, ¿no? Cuando sale Dross y nos dice un video muy aterrador, porque algo que hace Dross muy bien es que hace un setting muy bueno, o sea, es un planteamiento del problema y de la premisa y del conflicto muy interesante. Y cuando llega el video, ya el video no importa tanto, porque el planteamiento fue lo suficientemente bueno como para que el video, aunque no veamos nada, sea lo suficientemente aterrador. Esa es la gran maravilla de lo que hace Dross, ¿no? De la chamba de Dross, y por eso Dross va a seguir siendo viral y va a seguir siendo relevante por los siglos de los siglos hasta que él se canse de hacer videos, ¿no? Entonces, Actividad Paranormal jugaba con eso. Cuando ya ves la imagen, estás volteando a todos lados para saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, eso es lo que hacía muy bien Actividad Paranormal. Obviamente el recurso funciona muy bien en una película. En 5, 6, 7 ya no, ¿no? O sea, ya no es tan interesante después de la primera. Pero me acuerdo claramente que cuando la estábamos viendo, pegamos un brinco de pala, güey. Pero por cómo está diseñada, ¿no? Porque uno espera. Porque además es algo que asociamos, bueno, según muchos psicólogos, es algo que asociamos con la noche, ¿no? La noche, la oscuridad y esos momentos siempre son como en donde esperamos que ocurran las cosas, y cuando algo ocurre de día, pues entonces ahí mamamos, ¿no? Cuando algo ocurre de día, entonces pues viene el trauma, viene el miedo, viene el horror, ¿no? Entonces les voy a poner esto, ocurre durante el día. Entonces, regresando a Rec. El sonido del martillo estrellándose en la cabeza del camarógrafo es suficiente para que se te salga un poco de popo. No hace falta algo tan gráfico. Completamente de acuerdo contigo, mi querido Brand. Este momento en el cine, puta, güey, o sea, brutal, güey. Aquí la cámara está chueca, güey, mal compuesta. Vale madre, no importa porque nosotros estamos volteando a todos lados para intentar deducir, anticipar, sellar ese principio de incertidumbre que tanto nos disgusta y entender de dónde va a venir el miedo. Ella voltea hacia atrás y madres, güey, verga, güey, o sea, es brutal porque cuando uno está dirigiendo, uno busca hacerle la vida más sencilla tanto al equipo de foto, al equipo de sonido, a los actores, a todos. Y entonces, lo interesante es que fíjense la indicación de dirección. La indicación... Exacto, Alex. Para este momento ya nosotros estamos predispuestos. Eso es lo primero. Estamos predispuestos, estamos esperando a ver qué va a ocurrir. No sabemos cómo vamos a reaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo primero y ahí estamos completamente de acuerdo, Alex. Pero además, fíjense cómo hay
hay un cue, bueno, le llaman cue, pero hay una indicación, para decirlo en español, hay una indicación de dirección, que es en el momento en el que ella voltea hacia atrás, que es el momento en el que nosotros enfocamos nuestra atención hacia, y por eso, si ustedes se dan cuenta, en toda la composición de la imagen hay un solo punto a oscuras, que es al fondo hay una habitación, alcanzamos a ver una puerta, no sabemos si es un ropero, si es una puerta, si es un, que es esa puerta negra, oscura. Entonces nosotros, ese es el espacio del que creemos que podría venir el terror, porque es el espacio oscuro. Entonces, ella escucha algo. Sí, la iluminación es muy mala, o sea, en términos, pero tiene que ver con esta convención de cotidianeidad. Exactamente, la mirada de ella nos lleva hacia ese espacio, que es una especie de punto de fuga. Si ustedes ven la composición está en una especie de diagonal, en un triangulito que converge gracias a ella, a cómo está colocada ella y a cómo está colocada la cámara y cómo está la composición hacia esa habitación oscura que está al fondo. Entonces, cuando ella voltea, es una indicación de dirección. Ella voltea y ahí, ¿ok? ¿Están listos? Venga, ¡vámonos! Es un cue de dirección, es una indicación de dirección. Entonces, eso, ¿no? Tú como director le dices a ella, tú vas a voltear. Pero no le dices en qué momento va a reventar todo, porque necesitas esa reacción natural. Entonces, tú el cue que le das es, tú vas a voltear. ¿Cuándo va a tronar todo? Es mi responsabilidad. Entonces, cuando voltea, nos manda la vista hacia ese punto que ya la composición nos había mandado y revienta. Es increíble, güey. Y ahora, piensen en esto. Vean el plano al que corta después. Es que esto es maravilloso. Vean el plano al que corta después. Cambia el eje, ¿no? Se pasa del otro lado del eje para que ella pueda salir. La pregunta es, ¿por qué no empezó de este lado del eje? O sea, ¿por qué no empezó con esta? ¿Por qué no hizo toda la acción desde este plano? ¿Por qué no tenía ese punto de fuga, chat? O sea, no tenía ese punto de fuga tan bonito y tan hermoso que es el que está aquí al fondo. Este punto de fuga al que ella nos manda para distraernos y reventar todo lo que ocurre en la cocina, ¿no? Es magistral para construir esa tensión. Entonces, si lo hubiera hecho desde este lado, no teníamos ese punto de fuga, no teníamos esa composición que nos lleva hacia ese espacio en donde nosotros dirigimos nuestra atención para que todo reviente. Entonces no hubiera tenido el mismo efecto. Me funciona más este plano porque está compuesta la cámara, está inclinada, lo cual ya nos indica que algo no está bien. Además tenemos una composición en diagonal que nos lleva hacia ese punto de fuga. Tenemos el cue de dirección que es ella mandándonos atrás y entonces todo revienta. Entonces es interesante cómo plantea todo. Y entonces corta, pasa del otro lado del eje, ¿no? Exacto, Aaron. Y los objetos que sacude, si ustedes se dan cuenta, los objetos que sacude están, si uno piensa, muchas gracias, Bran, por esos 5 vitazos, te escuchamos. Después de estas mini clases me siento aún más mal por no haber alcanzado lugar en el curso de guión. No te preocupes. ZF7 va a haber más cursos de guión, no te preocupes. Pero vean nada más. Exacto, Pipio. Pipio, que ya tuvo clases de dirección conmigo, ya sabe qué es lo mañoso, que es, y tapa la reacción de ella. Es los elementos en las 3 dimensiones del plano, ¿no? El foreground, el midground y el background. Si ustedes se dan cuenta, si él se va a la otra posición de cámara, los objetos quedan muy lejos, ¿no? Los objetos quedan muy lejos. Otro día haciendo un chavalito con olor a hot cake. Cool. La primera suscripción de la noche, muchísimas gracias. Queda muy lejos. Entonces, si hace el golpe aquí, se siente como que los objetos nos pegan muy cerca, ¿no? O sea, la puerta se siente como si nos pudiera golpear y todo está demasiado cerca. Entonces, eso hace que la reacción sea más genuina, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es muy interesante. Empieza a acelerar el ritmo, corta a la huida, pasa a la otra cámara para que sigamos viendo la huida y ella empieza a gritar. Déjame sola, pero no vemos nada. No sabemos qué es a lo que le está pidiendo que la deje sola. Entonces, eso hace que incremente la tensión y vea lo que sigue después, güey. O sea, el mecanismo, es decir, ella ya escapó. ¿Y qué es lo que utiliza después? El mecanismo Scream. Escuchen cómo empieza a silbar la pinche tetera, cabrón.
Y ya no la vemos. Eso hace que sea más tenso. Empieza a subir el sonido. Se agudiza. No sabemos dónde está ella. Y entonces ella entra a plano, güey. Para ver qué está pasando. Claro, aquí tienes que romper un principio de una convención de verosimilitud que yo creo que nadie en su sano juicio bajaría a ver qué chingados está pasando. Pero como es un personaje en una película de terror y en las películas de terror necesitas un poco que los personajes rompan con esa convención de verosimilitud en donde hacen cosas ilógicas, ¿no? Ahí está. Ya. Ya. Uf. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo la inclusión del segundo personaje con el perro es lo que, ¿no? Aligera esa tensión? Ok. Y aquí cambiamos de escena, ¿no? Aquí cambiamos de escena, ya es otra cosa completamente distinta. Pero ahí está, ¿no? O sea, ahí está. Yo sé que, y coincido con Amadeus. Esta fue la única escena en la que nos espantamos de toda la película, güey. Toda la escena de la que la única escena en la que los dos fue como de que no mames, güey, qué miedo. Pero sigue jugando con esa convención de que no sabes qué es lo que está pasando. No sabes por qué está pasando lo que está pasando, pero juega muy bien con sus elementos, ¿no? O sea, aunque no es la gran obra maestra, esta escena en particular juega muy bien con esos elementos.